Hola chicos, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta modalidad que es de clases no emitidas en directo, sino grabadas en el canal mío de YouTube. Este, bueno, como primera medida, eh, o como primera cuestión, digo que lamentablemente yo, atento a esta pandemia, se han modificado los horarios y mi horario de trabajo en tribunales, que en principio era por la mañana, ahora me asignaron el turno tarde, con lo cual me es imposible a las 3 de la tarde poder estar en vivo, aparte porque no tengo los elementos allá para poder emitir. Así que lo vamos a empezar a hacer grabado y lo vamos a poner al aire el, todos los lunes por la noche, con las salvedades de lo que ya les expliqué a través de comunidades. Es decir, cualquier duda que tengan respecto de la clase, ustedes me consultan en los comentarios del video, que yo los veo después del martes y los voy contestando. Si la duda es relativa a otros aspectos en general del curso, me lo pueden hacer llegar directamente por comunidades. Con respecto al examen del otro día, bueno, cada profesor ha adoptado el método que mejor le parecía. El método que yo adopté es eh, ver si ustedes a través del práctico manejaban los conocimientos básicos y lamentablemente hubo algunos cuantos chicos que no pasaron el examen, pero porque entiendo que no manejaban los conocimientos básicos y es una pena porque habían contado con el material como para poder hacerlo. Ya les digo, estamos en una etapa de experimentación, pero como responsable de una comisión y de una materia en una facultad, en este caso en mi carácter de adjunto y cotitular, eh, creo que cualquier aprobación merece un mínimo de contenidos para poder ir avanzando. Y algunos que rindieron medio justitos, yo les digo que vayan viendo el contenido, vayan entendiéndolo, si tienen alguna duda lo pueden preguntar, si tienen alguna duda pueden ver material, pero que no se queden con temas sin saber, por ejemplo, lo que es un contrato de trabajo, lo que es una relación laboral, lo que es una indemnización por despido, aunque sea mínimamente. ¿Mm? Bueno, hecha esta salvedad, hoy vamos a hacer un pantallazo rápido, yo ya les subí material en comunidades, de lo que es la protección del derecho laboral en estatutos especiales. En primer lugar, ahora yo les estoy mostrando un gráfico que tengo hecho, que también está subido, donde se advierte que la ley de contrato de trabajo verifica o está pensada en principio para un contenido general y un trabajo en relación de dependencia desarrollado dentro de lo que es un sistema industrial, un sistema productivo, con prestaciones a favor de una empresa, con una jornada dentro de la empresa y con un determinado plazo. ¿Mm? Sin embargo, en la práctica, no todas las personas que prestan servicio en relación de dependencia, una dependencia con mayor o menor nitidez, eh, responden a este patrón de la ley de contrato de trabajo. ¿Mm? Puede ser, por ejemplo, los casos en que la relación de dependencia se desarrolle en otro ámbito que no sea un ámbito industrial, por ejemplo, en el ámbito rural, en el ámbito marítimo. Puede ser también porque la prestación laboral no tienda naturalmente en determinadas actividades a extenderse por tiempo indeterminado, como en los trabajadores de las obras en construcción, que van a trabajar mientras dura la obra, justamente. O puede ser, por ejemplo, dentro de otros aspectos, como el trabajador de casas particulares, en los cuales la prestación no se va a desarrollar a favor de una empresa, sino que se va a desarrollar a favor de una persona particular y sin fines de lucro. ¿Mm? Bueno, como un principio de realidad y de justicia, hay que adecuar la norma de la ley de contrato de trabajo a estas situaciones particulares. Aparte
Tengamos en cuenta que el derecho laboral es un derecho dinámico y que justamente una de las características que tiene es la posibilidad, esa adaptación a distintas circunstancias, y que por el otro lado hay algunas figuras de la ley de contrato de trabajo que son imposibles de trasplantar a estas situaciones especiales. De ahí es que se ha dictado a lo largo del tiempo una serie de estatutos profesionales, algunos con mayor justificación y otros con menor justificación, que son nada más ni nada menos que leyes que regulan la actividad laboral en determinados ámbitos dentro de los cuales técnicamente no se puede aplicar tal como está la ley de contrato de trabajo. Si bien decimos que los estatutos profesionales tienen una razón de ser justificada, también tienen límites. Los límites es el respeto a los principios protectorios del derecho laboral, a las técnicas del derecho laboral y fundamentalmente a lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución. Bien, la ley de contrato de trabajo, es importante ahora analizar cuál es la aplicación en lo concreto de los estatutos laborales. ¿Por qué? Porque los estatutos laborales, si bien son leyes que contemplan distintas pautas relativas a algunas actividades especiales de contratos de trabajo, obviamente no son una ley de contrato de trabajo, es decir, no contemplan todos los temas relativos al contrato de trabajo, sino algunos aspectos. Entonces, lo que corresponde es hacer una interpretación respecto de los aspectos particulares que corresponden que sean regidos por el estatuto y los aspectos generales que corresponden que sean regidos por la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, un trabajador de la construcción que tiene la característica de que su trabajo es por tiempo determinado y está limitado a la obra, ¿le va a corresponder o no la indemnización del 245 que está prevista para un trabajo industrial por un tiempo indeterminado? Entonces es importante analizar lo que es el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo condiciona la aplicación de esa ley a aquellas actividades que resulten compatibles con la naturaleza y modalidad de que se trate y con el régimen jurídico al que se halle sujeto. Es decir, cuando hay actividades especiales, la ley de contrato de trabajo se puede aplicar en tanto y en cuanto resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad. Después señala, esto como principio general, después señala 3 excepciones. En las 3 excepciones están los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, que en principio no se van a regir por la ley de contrato de trabajo porque tienen sus propios estatutos, pero que puede ser que esos estatutos remitan a la aplicación de la ley de contrato de trabajo, porque de hecho el empleo público, que es derecho administrativo, tiene muchos o comparte muchos principios con el derecho laboral e incluso tiene principios más protectorios más fuertes. En segundo lugar, habla al personal de casas particulares, que era lo que antes se denominaba servicio doméstico, ¿no es cierto? Pero el personal de casas particulares antes estaba excluido en forma total. Hoy el personal de casas particulares está excluido, pero sin perjuicio de que también las disposiciones de la ley de contrato de trabajo sean compatibles con la naturaleza del régimen. Con lo cual, por ejemplo, la trabajadora doméstica o que presta servicio doméstico, hoy trabaja en casas particulares, va a tener una protección contra el despido por embarazo. Antes, con el decreto anterior, que directamente las excluía de la ley de contrato de trabajo, era paradójico que el personal del servicio doméstico, como no estaba contemplado en esa norma especial, no tuviera, por ejemplo, protección contra el embarazo. Cuando es sabido que hay gran cantidad de mujeres que son mayoritariamente las que prestan estos servicios en casas particulares. Lo mismo que con los trabajadores agrarios. Anteriormente, el régimen del trabajo agrario excluía la aplicación de la ley de contrato de trabajo y hoy se excluye, pero siempre y cuando las normas
de la ley de contrato de trabajo sean o no se opongan a la naturaleza del régimen del trabajo agrario. Con lo cual, la doctrina ha establecido distintas posibilidades, pero lo que hay que siempre ver es que se va a aplicar el estatuto especial, no se va a aplicar la ley de contrato de trabajo, excepto que la ley de contrato de trabajo sea compatible con la naturaleza del régimen, que es un juicio de viabilidad que normalmente va a ser el juez o que hace la doctrina. Si llegara a haber algún sistema donde se pueda aplicar la misma ley de contrato de trabajo y el estatuto especial, ahí habrá que ir, en base al principio protectorio, por la norma más favorable para el trabajador. Bueno, en este archivito tenemos hasta hace unos años todos los estatutos que se encontraban vigentes. Ahí es donde pasa que vamos a ver que hay distintas épocas relativas a la fecha de sanción de estos estatutos. Obviamente en nuestro país hay distintos signos políticos que estaban eh, ejerciendo el poder en el momento del dictado de distintos estatutos, y hay distintos estatutos que se aplican más, otros que prácticamente no se aplican, otros que realmente tienen una justificación especial y otros que la verdad no se justifica su dictado. Hay uno que es muy particular, que es el del año 1991, que es el de peluqueros, que fue dictado, la verdad que no se entiende mucho, porque se estableció en la época de ese gobierno que estaba vigente en Argentina un régimen especial para los trabajadores que prestan servicio en las peluquerías. Pero bueno, en este archivo les dejo un listado. A continuación, vamos a ver un cuadrito que yo preparé hace unos años y que lo fui actualizando, que es relativo o que hace un pequeño detalle de todos los estatutos especiales y cuáles son las características fundamentales que tiene cada uno, donde se hace una especie de comparación. Vamos a hacer una referencia medianamente rápida a estos estatutos. En primer lugar, tenemos el Estatuto del Servicio Doméstico. Hoy por hoy el Estatuto del Servicio Doméstico es la Ley 26844, que reemplazó al decreto 358 328/56, que era el régimen del servicio doméstico anterior, que era un decreto ley muy viejo y que era, además de que no permitía la aplicación de la ley de contrato de trabajo, realmente tenía algunas normas bastante opresivas respecto de los trabajadores de casas particulares. Bien, como primera cuestión, hoy ya no se menciona más servicio doméstico, sino que se habla de trabajadores de casas particulares. Los trabajadores de casas particulares son aquellas personas que se encargan de tareas de limpieza, mantenimiento y otras actividades típicas del hogar. También se incluyen a quienes realizan la asistencia personal y acompañamiento a miembros de la familia y también al cuidado de personas enfermas o con discapacidad. Por el otro lado, se excluye a aquellas personas que cuidan enfermos o discapacitados, pero con carácter terapéutico, es decir, una cosa es el cuidado y el acompañamiento de una persona discapacitada o enferma en cuanto a asistirlo, hacerle la comida, bañarlo, cambiarlo, llevarlo hasta el baño, si está imposibilitado, revisar que tome las pastillas, etcétera, etcétera. Y otra es directamente darle tratamiento terapéutico, es decir, un médico, un paramédico o alguien que requiere un título habilitante para hacer esa tarea. Esos trabajadores no están incluidos en este régimen. Por el otro lado, tampoco pueden estar incluidos en este régimen las personas contratadas por personas jurídicas. Es decir, siempre el empleador tiene que ser un particular en una casa de familia. Con lo cual, si yo contrato a alguien para que haga la limpieza de mi negocio,
no voy a poderlo incluir dentro de este régimen, porque este régimen es para casas particulares. Con lo cual, la persona que limpia un edificio tampoco va a poder ser incluida, ni tampoco las personas que limpian, además de los PH, las casas de campo, clubes, etcétera, 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 barrios privados. Bien. En cuanto al ingreso a trabajar, se exige una libreta de trabajo. O sea, todos los empleados comprendidos en el régimen tienen que contar con un documento registral que se hace ante la autoridad de aplicación, en nuestro caso ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, y que tiene que contener, por ejemplo, certificado de aptitud física, certificado de salud, etcétera, 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 y es el documento esencial para que la persona pueda prestar el servicio. En cuanto a la remuneración, en principio, cuando se dicta este régimen, estaba regida por la Comisión Nacional de Trabajos de Casas Particulares. Y en su caso, hasta que esta comisión se reúna, por el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, hoy por hoy, las trabajadoras de casas particulares tienen su propio sindicato y es el propio sindicato el que, por vía de acuerdo con los empleadores, determina los montos a cobrar. También los trabajadores de casas particulares tienen derecho a cobrar el aguinaldo. Hoy por hoy está especialmente señalado. En cuanto a las modalidades de contratación, se puede incluir las personas que prestan tareas sin retiro, es decir, cama adentro para un mismo empleador y residen en el lugar donde vive el empleador. Las trabajadoras que prestan trabajo con retiro para un mismo empleador y los trabajadores que prestan servicio para varios empleadores con retiro, es decir, las que trabajan por horas en varios domicilios. Bueno, acá en este texto, en realidad hay un periodo de prueba, es un periodo de prueba acotado en relación al periodo de prueba de la Ley de Contrato de Trabajo. En cuanto a la formalidad del contrato de trabajo, acá van a ver que en el trabajito que yo les di hay un error porque se ve que no subí el último actualizado, pero en realidad hay un periodo de prueba. Yo les voy a subir en comunidades el último bien actualizado. Porque ese fue un error que había en el original redacción de este gráfico. En cuanto a las formalidades, en principio no hay formalidad registral, no hay que llevar un libro del artículo 52 como en cualquier contrato de trabajo, y la formalidad simplificada la va a establecer la FIP, para que la puedan confeccionar los propios empleadores que son personas que viven en casas particulares. Hay que hacer aportes a la RT, de hecho está reglamentado el sistema y hace un par de años que los trabajadores de casas particulares cuentan con RT. Y hay un aporte simplificado que se hace también a través de la página de la FIP. Si bien no hay un recibo de sueldo, hay un recibo especial, cuyo contenido también lo confecciona la FIP, y se establece en el estatuto las constancias que debe tener ese recibo, que son parecidas al recibo de sueldo. En cuanto al pago, acá hay que hacerlo en dinero efectivo siempre. Acá esta es una diferencia con los trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo. De no ser posible, se puede llegar a aceptar las otras formas de pago, pero se establece como prioridad que el pago sea realizado en dinero. Bueno, en cuanto a la jornada de trabajo, acá hay que distinguir las trabajadores cama adentro, que viven en el mismo domicilio del empleador, que tienen un régimen especial. Tienen un reposo diario nocturno de 9 horas, que no puede ser interrumpido, y en los casos de interrupción se le debe pagar como hora extraordinaria y se le debe dar un descanso compensatorio. En cuanto a los trabajadores con retiro, van a trabajar la cantidad de servicios y obviamente tienen un límite máximo, al igual que en la Ley de Contrato de Trabajo. En cuanto a las vacaciones, bueno, las vacaciones son parecidas al sistema de la Ley de Contrato de Trabajo. Para poder gozar de las vacaciones completas, 14, 21, 28 y 35 días, van a tener que haber prestado servicio por lo menos por 6 meses, dice acá.
En la ley de contrato de trabajo habla de más de la mitad de los días del año. Creo que es mejor establecer esto de los 6 meses. También son por días, se inicia un día lunes, son días corridos. Si hay algún feriado se inicia durante un día hábil. Y las vacaciones, otra particularidad es que tienen un periodo más limitado, del 1 de noviembre al 30 de marzo de cada año. Se pueden fraccionar para su goce en otras épocas del año, pero siempre con menos de los 2/3 de lo que le corresponda a su antigüedad, reservado para un solo periodo. En el caso del personal sin retiro, en el caso del personal cama adentro, cuando goza de las vacaciones, como él vive dentro del establecimiento, dentro de la casa del empleador, se le establece una suma, aparte del monto de las vacaciones, que no puede ser inferior al 30%, como contraprestación remuneratoria por vivienda y comida, porque se va a tener que ir de la casa donde vive y va a tener que pagar la comida a donde esté gozando de las vacaciones. En caso de que no se otorguen las vacaciones, la trabajadora o el trabajador lo puede tomar, pero esa licencia en ningún caso puede concluir antes del 31 de mayo. La licencia por accidente o enfermedad inculpable, por ejemplo, es de hasta 3 meses al año, y si tienen más de 5 años va a ser de 6 meses, es decir, 3 meses hasta los 5 años y 6 meses si tienen más de 5 años de antigüedad, pero no habla de la duplicidad en caso de cargas de familia. Hay también una particularidad que en caso de enfermedad infecto-contagiosa de la empleada, esta particularidad hoy por hoy adquiere bastante trascendencia por la cuestión del COVID. Si hay una enfermedad infecto-contagiosa de la empleada, del empleador o de algún integrante del grupo convivente de las partes, que conforme a acreditación médica amerite el apartamiento temporario del empleado de su grupo para evitar riesgos, se deben adoptar las medidas necesarias para conjugar esos riesgos que están a cargo del empleador. Es decir, si llegara a haber una situación de enfermedad infectocontagiosa de la trabajadora de su grupo o del empleador y su grupo, se tiene que aislar y esto va a estar a cargo del empleador, es decir, si hay que seguir pagándole el sueldo, etcétera, etcétera. El preaviso es inferior al de la ley de contrato de trabajo. Por el trabajador es siempre de 10 días y por el empleador es 10 días cuando la antigüedad fuera inferior a un año y de 30 días cuando fuera superior a un año, con una indemnización sustitutiva. En cuanto al despido, se establece una indemnización semejante a la de la ley de contrato de trabajo, que es un sueldo por año o fracción mayor a 3 meses, lo que no tiene tope la base. Bueno, no es de suponer que un trabajador doméstico vaya a ganar más dinero que el tope de la base, y hay otras formas de extinción que se aceptan que son semejantes a la de la ley de contrato de trabajo. Bien. En segundo lugar, vamos a ver la situación de los trabajadores de la construcción que están reglamentados por la ley 22.250. El trabajador de la construcción, como ya dijimos, tiene la particularidad que es aquel que ejecuta obras de ingeniería o arquitectura, que pueden ser excavaciones, construcciones nuevas, modificación de construcciones, reparación, conservación, demolición, montaje o instalación de partes ya fabricadas o de vía y obras. Son las personas que se dedican a esa actividad en relación de dependencia. También son los trabajadores de las industrias anexas a la construcción, por ejemplo, carpintería de obra, ferretería de obra, es decir, los carpinteros cuya actividad se desarrolla en las obras, que hacen los encofrados, etcétera, etcétera. Los que no están incluidos son, por ejemplo, el personal de dirección administrativo y técnico de las empresas de construcción. Esos no van a ser trabajadores de la construcción, esos son trabajadores de la ley de contrato de trabajo.
tampoco los trabajadores de la Administración Pública Nacional, y también va a estar excluido el propietario del inmueble que no estando inscrito como empleador de la industria de la construcción, repare su vivienda individual. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en este segundo ítem. Todos los trabajadores y los empleadores de la actividad se tienen que inscribir en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. O sea, el empleador se debe inscribir desde que empieza sus actividades, siempre hay 15 días para poder hacerlo, y debe inscribir a todos los trabajadores que contrata en ese mismo registro. Entonces, los que nunca van a poder estar dentro o ser considerados empleadores de la construcción es si yo contrato trabajadores para que reparen mi casa particular y yo no estoy inscrito en el Registro Nacional de la Construcción. Es decir, mi casa particular, yo no tengo una empresa de construcciones y lo que hago es reparar mi casa particular no siendo yo miembro de estas o no estando inscrito en este Registro Nacional de la Industria de Construcción. Bueno, dijimos que los trabajadores y los empleadores tienen que estar inscritos en este registro. Se exige que el trabajador lleve una libreta de aportes. Hoy esa libreta de aportes se llama credencial de registro laboral. Al comienzo de la relación, el empleador le debe solicitar al trabajador, si es que el trabajador la tiene, porque ya viene prestando servicio en la construcción. Dijimos que los trabajos de construcción son trabajos con mucha rotación, con mucha movilidad. Debe solicitarle al trabajador que le entregue la libreta, en este caso la credencial de registro laboral de la industria de la construcción. Si el trabajador no la entrega, ahí el empleador hasta le puede llegar a rescindir el contrato de trabajo. Si el trabajador no la tiene, el empleador se la debe gestionar dentro de los 15 días hábiles ante el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Bueno, una de las particularidades más importantes que tiene este régimen es que hay un fondo de cese laboral. El fondo de cese laboral es un fondo que tiene que ir depositando el empleador en una cuenta bancaria a nombre del trabajador y que es del 12% del sueldo en el primer año y del 8% a partir del primer año. Es sobre el sueldo que cobra el trabajador. Este depósito va a quedar en esa cuenta a nombre del trabajador y el trabajador va a tener la posibilidad de retirarlo al momento de que se extinga el contrato de trabajo. Este sistema del fondo de cese laboral reemplaza la indemnización por antigüedad, justamente por ese carácter de rotación y de movilidad que tienen los trabajadores de la construcción. Y ha sido admitido por la Corte en su momento como constitucional en atención a la particular naturaleza del régimen. Bueno, en cuanto a la remuneración, se fija por el Convenio Colectivo de Trabajo de UOCRA, junto con las cámaras de la construcción, y tiene también una particularidad: existe la posibilidad, en caso de que al trabajador no le paguen el sueldo, que se intima el pago del sueldo dentro de los 10 días de que tendría que haberse efectivizado, y el empleador no contesta dentro de los 3 días de la intimación, puede llegar a reclamar el doble. Ese es un cobro de una indemnización por remuneraciones impagas, que es muy particular de este régimen. Además, bueno, se puede llegar a suspender, atento como dijimos, el trabajo en las obras depende del clima, depende de un montón de factores, depende de los proveedores. Puede llegarse a suspender el empleo por un plazo hasta de 20 días en el año. Bueno, en cuanto a las licencias por enfermedad o accidente inculpable, son de 3 a 6 meses según tenga antigüedad menor o mayor a 5 años, y no importa acá que tenga cargas de familia, y hay que seguir pagando al fondo durante el periodo de licencia paga. Bueno, lo que hace a la extinción del contrato, el fondo de cese laboral, dijimos que reemplaza el régimen de preaviso y despido contenido en la ley de contrato de trabajo, y esto fue aceptado, pero hay algunas indemnizaciones específicas.
Por ejemplo, una es que, vencido el contrato de trabajo, el empleador le debe entregar la libreta, en este caso la credencial, al trabajador en el plazo de 48 horas luego del cese. Si el empleador no lo hace, el trabajador lo puede intimar y si lo intima por 2 días hábiles y el empleador no hace la entrega, va a tener derecho a una indemnización que va de 30 a 90 días de salario o 30 a 90 jornales en realidad. Y también en caso de muerte del trabajador de la construcción hay una indemnización a favor de los derechohabientes del trabajador de 200 horas de salario. Bueno, rápidamente vamos a ver el Estatuto del Trabajo Agrario, que también es nuevo y es la ley 26.727. Es una ley bastante grande, bastante contundente, y vamos a hacer un pantallazo, la vamos a ver bastante rápido, ¿no? Bueno, en primer lugar, el trabajador agrario se define por dos situaciones. Primero, porque son aquellos que realizan tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas y otras semejantes que no estén sometidas a un proceso industrial. Eso por un lado, es decir, las actividades que se hacen, agrícola, pecuaria, ganadera, etc. Y por el otro lado, que tiene que estar fuera del ámbito rural. La definición del ámbito rural es, no es la misma definición que hacen las comunas. Es una definición especial. Es donde no hay un asentamiento edilicio intensivo o que no está dividido en manzanas. Es decir, tiene una definición especial lo que es ámbito rural a los fines de la ley. Lo que se excluye es, por ejemplo, aquellas actividades industriales que se desarrollan en un ámbito rural. Por ejemplo, no se puede incluir a los trabajadores de la General Motors porque están en un ámbito rural dentro del contrato de trabajo agrario. Tampoco al personal administrativo de los establecimientos, acá igual que la construcción. Los trabajadores administrativos están dentro de un régimen común de la ley de contrato de trabajo. Tampoco a los dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, servicio doméstico, etcétera, 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 que establece la ley que está transcripto en el cuadrito que les dejé. El contrato de trabajo agrario tiene algunas particularidades en cuanto a las modalidades de contratación. Y yo se las voy a tratar de mencionar, más allá de que están todas detalladas, en comparación con algunas figuras de la ley de contrato de trabajo. Por un lado tenemos el contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. Es como el contrato laboral por tiempo indeterminado, prestación continua y trabajo permanente. Por el otro lado tenemos contratos de trabajo temporarios. Temporario es similar o es asemejable a actividades eventuales. El contrato de trabajo temporario es cuando la relación laboral se origine en necesidades de explotación de carácter cíclico o estacional con procesos temporales de dicha actividad pecuaria, forestal, etcétera. Son trabajadores de tareas ocasionales. El permanente discontinuo es semejante al trabajador de temporada en la ley de contrato de trabajo. Es el temporario pero que es contratado por el mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva y es considerado como un trabajador permanente discontinuo. Va a tener igual derecho que el trabajador permanente continuo, pero obviamente se le va a reconocer las indemnizaciones y todo en base al tiempo efectivamente trabajado, igual que el trabajador de temporada. Y por el otro lado tenemos el trabajo por equipo o cuadrilla familiar, que es parecido a lo que es el trabajo de grupo dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo. Bueno, la jornada de trabajo, por ejemplo, es un poco inferior a la de la ley de jornada y a la ley de contrato de trabajo. Son 8 horas diarias y 44 horas semanales y los sábados hasta las 13 horas. También puede haber distribución desigual hasta las 9 horas
El trabajo nocturno no puede exceder de 7 hasta 42. Y el trabajo nocturno se considera desde las 20 hasta las 5 horas de la mañana, es más limitado. Después, si se mezcla trabajo nocturno con diurno, también hay que pagar 8 minutos por cada hora. Hay un número máximo de horas extraordinarias semejantes a los que establece la reglamentación. El trabajador de la ley de contrato de trabajo, 30 horas mensuales, 200 anuales, sin necesidad de autorización previa y sin perjuicio de que se puedan dar más. Bueno, hay un sistema también de descanso semanal desde el sábado a las 13 hasta las 24 del domingo y que tienen que otorgarse en caso de que no ocurra un descanso compensatorio en la semana siguiente. Bueno, las licencias, se van a aplicar las licencias en principio de la ley de contrato de trabajo. Bueno, se establecen algunas situaciones especiales en cuanto a la licencia por estabilidad de la trabajadora embarazada, en el cual se establece que va a gozar hasta el vencimiento de la licencia por maternidad las asignaciones que le otorguen los sistemas de seguridad social, y que esa asignación que va a tener la trabajadora agraria va a ser equivalente al sueldo. Además de las licencias en general de la ley de contrato de trabajo y esta particularidad de esta asignación especial para la trabajadora agraria que antes no estaba prevista, se otorga una licencia parental con goce de haberes. Esto es una situación particular que en nuestro sistema se da a favor del trabajador agrario y no se da en la ley de contrato de trabajo, que es en caso de maternidad, se le otorga una licencia al padre en un plazo de 30 días corridos que puede ser utilizada entre los 45 días antes de la fecha presuntiva del parto y los 12 meses posteriores al nacimiento. Es decir, el sistema de la licencia parental que es utilizado en algunos lugares del mundo, en nuestro país se les reconoce, pero se les reconoce específicamente a los trabajadores agrarios. Es de 30 días corridos, es con goce de haberes y se puede tomar desde los 45 días antes hasta el año posterior al nacimiento. En cuanto al caso de enfermedad o accidente, hay una particularidad, además de que se tienen las mismas licencias que en la ley de contrato de trabajo, es que tiene 2 jornadas de trabajo para poder notificar al empleador. Las remuneraciones son fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, nunca pueden ser inferiores al salario mínimo vital y móvil. Básicamente se tienen que pagar con depósitos en cuentas, pero después se establece alguna limitación en caso de que en la zona rural no exista una entidad bancaria con la posibilidad de que se pague directamente en dinero efectivo. Bueno, además hay una bonificación por antigüedad, hay una bonificación por título. Se prohíbe, por ejemplo, retener el precio de las mercaderías con el salario del trabajador, salvo que sean mercaderías producidas por el establecimiento a un monto igual o inferior al corriente de la zona. Hay un régimen jubilatorio especial que requiere menos antigüedad, 57 años de edad, ya se puede jubilar, sin distinción de sexo y 25 años de aportes. Y en cuanto a las indemnizaciones por extinción, el trabajador temporario, a ver, un segundito, va a recibir, cuando concluya su contrato, un 10% de la totalidad del sueldo que se le liquidó. Es decir, el trabajador es eventual. Cuando termina el contrato cobra el 10% del sueldo y eso es como una indemnización sustitutiva de las vacaciones. El permanente discontinuo va a cobrar según el tiempo efectivamente trabajado, como el trabajador de temporada.
Y el trabajador permanente y continuo va a cobrar una indemnización por antigüedad o despido similar a la de la ley de contrato de trabajo, pero con la particularidad que como piso va a tener 2 meses de sueldo. ¿Se acuerdan que en la ley de contrato de trabajo antes eran 2 meses y desde el año 2004 en adelante se estableció 1 mes de sueldo? Bueno, también se exige la libreta del trabajador rural y se establecen órganos tripartitos en cuanto a 2 órganos tripartitos, la Comisión Nacional de Trabajador Agrario y las comisiones asesoras regionales, respecto del ordenamiento de este trabajo agrario. Bueno, se admite también la solidaridad, se establece una limitación en cuanto a la solidaridad en el caso de contratistas o subcontratistas o cesionarios, en general respecto del que es dueño del campo y lo arrienda, con algunas limitaciones, y se prohíbe realizar a las cooperativas de trabajo la acción como empresa de servicios temporarios, agencia de colocación, etcétera. Eso también está prohibido dentro del ámbito de la ley de contrato de trabajo. Bien, a continuación vamos a ver el régimen del viajante de comercio. Con respecto al viajante de comercio, la ley 14.546, son aquellos trabajadores que actúan en representación de uno o de más empleadores, comerciantes o industriales, y concretan negocios relativos al comercio o la industria de quienes le encomiendan la venta. En principio había una discusión respecto de la terminología de la ley, si se aplicaba solamente a aquellas personas que vendían productos o si también se aplicaba a aquellos que ofrecían servicios. Hoy por hoy, en general, se interpreta que también se incluye a los productores de seguro, publicidad, propaganda. La particularidad del viajante de comercio es que no realiza la actividad dentro del establecimiento, sino que la actividad la realiza fuera del establecimiento, normalmente en una zona determinada o determinable, y concertando negocios por cuenta y orden del empleador, es decir, no está permanentemente en el establecimiento del empleador. En principio no necesariamente tienen que ser exclusivos y pueden vender sus productos para varios empleadores siempre y cuando no haya una competencia, ¿no es cierto? Una concurrencia. Bueno, hay una particularidad de este régimen, obviamente, como el viajante de comercio trabaja fuera del establecimiento, sin un control respecto de jornada y a veces un control un poco difuso de las operaciones, es que los empleadores tienen que llevar un libro especial registrado y rubricado como si fuera un libro de comercio, donde se registran todas las operaciones que realiza el viajante, las mercaderías, las zonas, el viático y la comisión que le corresponde. ¿Por qué? Porque si el empleador no lleva este libro, va a ser muy difícil saber realmente cuánto dinero gana el viajante que trabaja exclusivamente por unas comisiones. Entonces, si el empleador no lleva este libro, lo que va a hacer es tomarse las declaraciones del viajante como presunción en contra del empleador. Si el empleador no lleva un libro, el viajante dice, yo cobraba 300.000 pesos mensuales, hay que estar a lo que diga el viajante. La remuneración esencialmente es por comisiones. Las comisiones en principio son por ventas concertadas, es decir, la venta concertada es la aceptada por las dos partes, que no significa que después se cumpla y se ejecute, porque después puede haber problema de que no hay stock o problema de que el que tenía que pagar no tiene el dinero para pagarlo. Pero con que la operación esté concertada ya da derecho a la comisión. También se le paga, además de la remuneración, viáticos, gasto de movilidad, hospedaje, comida y compensación por el gasto del vehículo, que normalmente el vehículo lo pone el viajante. En cuanto a la aceptación de las comisiones, hay una aceptación tácita de parte del empleador, que es que cuando el viajante le propone una venta al empleador, si el empleador no la rechaza expresamente dentro de los 15 días, cuando está dentro de la misma zona, o 30 días,
cuando está en otra plaza, se presume que esa operación está aceptada y que da derecho eh, a la comisión. ¿Mm? Bien. Bueno, respecto de la jornada es bastante problemático con el viajante, lo que se establece que cuando actúa fuera de la plaza de su principal, es decir, fuera del inmueble, de la ciudad donde está asentado el principal, y él no puede volver a descansar a su casa y tiene que hacer giras, tiene que gozar de un descanso de un día y medio por cada semana de viaje realizado. Y en lo demás queda asimilado a la ley de contrato de trabajo. Por último, en lo que refiere a la extinción del contrato de trabajo, tiene por un lado una indemnización equivalente a la de la ley de contrato de trabajo. Pero por el otro lado, cuando el viajante tiene más de un año de prestación de servicio, se le debe abonar una indemnización por clientela. Esta indemnización por clientela es independiente del origen del despido, inclusive se puede pagar en los casos de renuncia. Incluso también en los casos de despido con causa. Y equivale al 25% de la indemnización por antigüedad más los rubros que pudiera tener derecho por la extinción del contrato. ¿Por qué se paga esta indemnización por clientela independientemente de que el trabajador haya renunciado o lo hayan echado con causa? Porque se supone que el viajante, cuando deja el establecimiento, le va a dejar a favor de su empleador una determinada cartera de clientes que después su empleador va a estar beneficiado por ella. Entonces, como compensación por esa cartera de clientes que le deja, va a percibir este 25% de indemnización especial por cliente. Bueno, por último tenemos el trabajo a domicilio, que es una ley muy vieja, no lo vamos a ver, no lo vamos a preguntar. Entonces está acá detallado, incluso es una relación de tercerización. Lo que sí vamos a mencionar, sobre todo por esta situación de COVID, nada más mencionarlo, que hoy por hoy, de hecho, lo que se está produciendo, incluso está mencionado en los decretos de emergencia del COVID, es la necesidad del teletrabajo. Por ejemplo, del teletrabajo era una forma seguramente que hubiera merecido en algún momento un estatuto especial, pero a lo largo de los años nunca se dictó relativo al teletrabajo, aunque por ahí hay otros estatutos, como vimos, que no son muy aplicables. Del teletrabajo nunca hubo un estatuto especial, hubo un proyecto hace unos cuantos años, en el año 2003, por lo que recuerdo, y ahora el teletrabajo se está planteando como una necesidad ante esta situación de COVID. Sobre todo con algunas pautas respecto de... Es asimilable al trabajo al domicilio en algunos aspectos, pero la particularidad es que se utilizan medios tecnológicos, medios electrónicos, y se habla de la necesidad, por ejemplo, de que el trabajador donde presta servicio tenga elementos ergonómicos, no tenga que pagar costos de más de conexiones a Internet, que se le provean de sillas y de elementos de seguridad, que se le provea la posibilidad de trabajar en la empresa si es que lo desea, es decir, el derecho a reversión. Y también una de las cuestiones que se menciona mucho dentro de las posibilidades de regular el trabajo a domicilio, el teletrabajo, es el derecho de desconexión, es decir, que no esté permanentemente a disposición del empleador por vía remota. Bien, y otro estatuto especial, no vinculado específicamente al trabajo, pero que también es interesante tener en cuenta que sería una modalidad especial de contratación, es el caso de las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, si bien tienen un régimen especial, que ya lo vamos a ver más adelante, antes de finalizar el programa, las pequeñas y medianas empresas en el fondo también son un estatuto. Es el estatuto de la pequeña y mediana empresa, que en este caso no apunta al tipo de trabajo, sino que apunta a la envergadura o
al tenor, digamos, de la empresa empleadora. Bueno, con esto, más el material que les dejé, más el material que voy a ajustar un poquito, les dejo, creo que también, otro trabajo del doctor Elizondo respecto de los estatutos profesionales y el teletrabajo y el trabajo en las nuevas apps, relativo a esto último que estábamos hablando. Y les voy a actualizar por ahí el cuadrito este respecto de alguna cosita que quedó mal en la parte de los trabajadores de casas particulares. Y les pido, como les dije al principio, que cualquier duda me la envíen a los comentarios del YouTube, si son relativos a la clase y si son relativos al curso, a través de comunidades. Buenas tardes, cuídense mucho y seguimos en la próxima semana. Chao.